Buenos días a todos. En esta mañana me gustaría tomar tiempo para reflexionar sobre algo que llevo dándole vueltas toda la semana. Tengo que confesar con cierto grado de atasco porque yo le decía al Señor, bueno Señor, si este no es el tema que quieres que toque hoy, de alguna forma muéstramelo, porque estaba ahí y no sabía qué enfoque tenía que darle. Pero el Señor siempre sabe cómo tocarnos en el corazón, sabe cómo manejar nuestras situaciones, y así vengo hoy en esta mañana para poder presentaros este tema que Él ha puesto en mi corazón. Para lo cual quiero leer, hacer una lectura muy conocida, muy habitual en esta mañana de resurrección, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Bueno, el tema de la resurrección es lo que en mi corazón había para compartir con vosotros en esta mañana. Pero lo quiero hacer desde un enfoque diferente. Y ese cambio en el enfoque que le iba a dar vino producido por un correo que recibí en esta semana, y que cambió toda mi perspectiva acerca de lo que tenía preparado para vosotros en esta mañana. No sé si salió la presentación por algún lado. Bueno, si no sale no hay problema. Recibí un correo que seguramente muchos habéis recibido también en esta semana, de esta organización que trabaja con niños en muchos países del mundo, de la organización Compassion, y traía un dossier en el cual niños de muy pequeñas edades de un país de Centroamérica, del Ecuador, tenemos hermanos del Ecuador en esta congregación, unos niños que viven en poblaciones en la montaña, en los Andes, expresaban y contestaban unas preguntas que le hacían acerca de la resurrección. Y tengo que confesar que en mi cultura europea, española, en donde la Semana Santa es una tradición que viene de siglos atrás, cambió mi perspectiva totalmente de lo que para mí representa lo que puedo ver en las calles y en las gentes de mi ciudad y de mi país. Generalmente veo a personas con devoción que están celebrando a su manera algo que ellos creen que es importante, pero lo que percibo es cierta oscuridad, cierto énfasis en la muerte, cierto énfasis
en el fracaso, en la derrota. No hay un mensaje luminoso, no hay un mensaje de vida, no hay un mensaje de resurrección, de victoria. Y después de esta semana, muchas de esas personas van a volver a las rutinas de sus vidas, van a volver a sus problemas diarios, van a volver a participar de un mundo que piensa que después de la muerte se acabó todo y no hay nada. Cuando yo leí este correo y tuve la oportunidad de ver los rostros de aquellos niños que estaban respondiendo sobre la resurrección, me di cuenta de que mi perspectiva tenía que cambiar. Fijaros, ante la pregunta de qué es para ti el día de la resurrección, dice, es un día de celebración porque Jesús nos dio la vida eterna y la libertad. Esto lo dice Sara, de 10 años. Jesús es como un superhéroe porque resucitó. Ningún otro superhéroe puede hacer esto. Lo dice Cristian, de 10 años. Y les preguntan, ¿y qué celebramos en este día? Bueno, Mateo, 8 años, dice lo siguiente. Celebramos que Jesús vino a vencer a la muerte. Caray. Abigail, de 7 años, dice, celebramos que Jesús es más poderoso que la muerte. Yo me quedaba perplejo pensando en lo que podría decir hoy. ¿Y por qué es importante la resurrección de Jesús? Y las preguntas van subiendo en intensidad. Vilma, de 9 años, contesta, porque por ese sacrificio podemos ir al cielo a vivir con Él. Cristian, otra vez, de 10 años, era el mayor del grupo. Nos enseña que no tenemos que vivir con miedo porque Jesús es súper poderoso. Y por último les pregunta, ¿qué mensaje quieres transmitir al mundo? Repito, niños entre 10 y 7 años. Dice Sara, de 10 años, me gustaría decirle al mundo que Jesús es nuestro Salvador y que murió por ti y por mí. Caray. Es una predicación del Evangelio, ¿eh? Mateo, de 8 años, esta me gusta especialmente. Jesús vino de muy lejos a salvar al mundo, a los que hablamos español y a los que hablan inglés también. Porque Jesús también habla inglés y chino, por si hay algún asiático, y chino. Qué bueno. Y por último, Abigail, de 7 años. Jesús murió por todos nosotros para que tengamos vida eterna en el cielo. Y se ve que es de los Andes, porque dice, punto y seguido, en el cielo no hace frío. En el cielo no hace frío y hay mucha comida y dulces. Todos debemos ser buenos para ir al cielo con Jesús. Esto a mí me hizo ver que más que una exposición demostrando la veracidad o no de la resurrección, tenía que cambiar el enfoque hacia qué supuso la resurrección de Jesús para mi vida, para mí. Y lo quiero hacer desde 3 aspectos diferentes y espero ser breve. El primero es verdad, el segundo es cambio y el tercero es decisión. Verdad, cambio y decisión. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, texto que conocéis muy bien.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Se ha escrito mucha literatura, se ha dedicado mucho tiempo y muchos estudios teológicos, arqueológicos, históricos y de todas formas, tanto para demostrar que la realidad de la resurrección de Cristo es una realidad cierta, como para demostrar lo contrario y así desmontar la fe de millones de personas. En 1 Corintios capítulo 15, 17 y 19 dice: y si Cristo no resucitó, porque aquí en Corinto había una serie de personas que aseguraban que la resurrección no era cierta. Y el apóstol Pablo les argumenta de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no sirve para nada. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo se perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Cómo saber? ¿Cómo puedo tener yo la certeza de que Cristo resucitó, tal y como cuenta la Escritura? De la mejor manera posible. Leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Porque Dios es fiel a su palabra. Porque Dios no miente. Porque Dios habla siempre verdad. A lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, desde la caída del hombre, ya en los primeros días, en la Biblia se cuenta y se incluye que en el futuro vendrá alguien que va a restablecer lo que el pecado acaba de destruir, que es una relación sana entre Dios y el hombre. Y a través del Antiguo Testamento podemos encontrar atisbos y destellos que apuntan hacia el momento de la resurrección. ¿Os acordáis? Yo creo que debió ser la primera predicación del Evangelio de la historia de la Iglesia, Hechos 2, el discurso de Pedro. Cuando Pedro está allí hablando a los judíos y a aquellas personas que se habían congregado, les está explicando el Evangelio, pero va directamente hacia el tema de la resurrección. Y menciona allí un salmo, el Salmo 16, en donde David, de manera profética, está hablando de la resurrección de Jesús. Aquellos judíos pensaban que no, que David estaba hablando de sí mismo, de su experiencia vital, pero él les explica y les llama la atención sobre el hecho de que la resurrección de Cristo ya era algo que venía de atrás, ya algo que Dios tenía contemplado y que formaba parte del propósito de Dios para ellos. Y les dice más, Hechos 2:32, les dice: a este Jesús resucitó Dios, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En Hechos 2, 4 versículos después, en 36, le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros acabáis de crucificar, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La Biblia nos revela cómo Dios, al tercer día, levantó de los muertos a Jesús. Y nosotros lo creemos, no necesitamos más argumentos, porque la palabra de Dios es verdad. Y más que invertir en
demostrar con la Biblia que la resurrección fue un hecho cierto, mi experiencia personal, lo que a mí me imparte seguridad, lo que me da estabilidad en los momentos de duda, en los momentos que te cuestionas la autenticidad de lo que aquí hay, es que la resurrección demuestra que la Biblia tenía razón, que la palabra de Dios se cumple, que la palabra de Dios es verdad, que Dios es confiable, que cumple lo que promete, que sus propósitos para mi vida son reales, que mi fe descansa sobre el único que sostiene mi vida, que mi casa está siendo edificada, como en la parábola, sobre la arena, o no sobre la arena, sino sobre la roca. Y es en esos momentos también cuando recuerdo, y vosotros también recordaréis, las palabras de Job, un hombre que estaba en una situación tremenda, estaba en una situación que cualquiera de nosotros estaríamos tirándole los trastos a Dios y preguntándole cómo puede ser posible eso, que a mí me esté pasando esto. Y la seguridad de Job residía en la resurrección. Fijaros, Job capítulo 19, versículos 25 y 27. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. La resurrección para mí es una garantía de que la palabra es la palabra de verdad, que se puede confiar en cada palabra que aquí viene, porque es la palabra y la voluntad de Dios. El otro punto que quiero tocar es el cambio. Si la resurrección es lo que a mí me da seguridad y me hace confiar en la veracidad de la Escritura, el cambio también habla de un antes y un después en mi vida. Un antes y un después en mi vida. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y es allí cuando te das cuenta de que la palabra te está hablando de una forma directa a tu corazón. Y si lo que la palabra de Dios dice es verdad, lo que pone de manifiesto es que yo tengo una necesidad de reconciliarme con Dios. Yo he nacido en una iglesia evangélica. Soy, como se dice, un ratoncito de iglesia. Siempre he vivido en una iglesia evangélica, he venido con mis padres a los cultos, he escuchado todo tipo de predicaciones de todo tipo, siervos de Dios, pero yo hubo un momento en mi vida que sentí la necesidad de pedirle perdón a Dios por mis pecados. Tuve que pasar también ese proceso y la Escritura nos enseña a que cuando llega la época de enfrentarse al cambio, hay un antes y un después en nuestras vidas. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Yo conocía a Cristo, había oído hablar de Él, escuchaba, veía a mi padre preparar los mensajes en casa, pero yo estaba sin Cristo. Estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Romanos 3, 10 y 12 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hay un momento en la vida de cada persona que se enfrenta a esta realidad y se tiene que producir un cambio, un antes y un después. Alguien lo explicó
de la siguiente manera. ¿De qué manera Dios resuelve esta situación del hombre? Si estás alejado de Dios, si no hay justo ni uno, si nadie puede hacer nada por salvarse, ¿cómo Dios resolvió esta papeleta? Alguien lo explicó de la siguiente manera, una ilustración que a mí me gustó mucho. Imaginaros que todos nos tenemos que someter a un examen cuyo resultado va a determinar vuestro futuro para la eternidad. Dependiendo de la nota que saquéis en el examen, así será vuestra vida en el futuro. Llegas al lugar donde va a ser el examen, te sientas en tu sitio, coges tu papel, tu lápiz, y el examinador se presenta y dice, bueno, tengo que aclararles algo. Creo que ustedes deben de saber que en la historia de la humanidad nadie ha podido aprobar este examen. Claro, te sientas en el pupitre, coges el cuestionario y al momento te das cuenta de que tú no vas a poder superar esa prueba. Que tú no vas a poder sacar la nota suficiente para declararte aprobado. Es entonces que entra Jesús. Es entonces que entra Jesús, se sienta en su sitio, coge su papel, coge su lápiz, cubre el ejercicio y se lo entrega al examinador. Y con cara de satisfacción inmensa, porque se da cuenta de que ha hecho un examen perfecto. Ha completado el examen a la perfección. Así que allí mismo extiende un diploma con la más alta calificación al nombre de Jesús. Jesús coge su diploma, borra su nombre y pone el tuyo. Así es como Dios resolvió el problema de nuestra separación de Dios, justificándonos a través de lo que Jesús hizo. Dios coge el diploma que le acaba de dar a Jesús y ve que ha borrado su nombre y ha puesto el nuestro y lo acepta. ¿Os acordáis cuando Jesús decía a aquellos que le estaban escuchando, no penséis, en Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir, cosa que nosotros jamás podríamos haber hecho, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el alfabeto hebreo antiguo, el simbolito más insignificante, el que cualquiera de nosotros nos saltaríamos o nos comeríamos al escribir, eran precisamente la jota y la tilde. Y Jesús vino a cumplir toda la ley hasta el último detalle, y lo hizo por ti y por mí. ¿Cuál es el después? Esto era el antes. Bueno, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El después, queridos hermanos, es que en base a esto, ahora tú y yo estamos en paz con Dios. No por lo que nosotros hemos hecho, sino porque alguien lo ha hecho en nuestro nombre y nos lo ha dado, nos lo ha regalado. Pero ha hecho más cosas. Jesús no te da el examen aprobado y ya está. Jesús te da más. Jesús te capacita para que a partir de ese momento puedas llevar una vida en la voluntad de Dios. Te da su palabra,
te da su ejemplo, te da el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Ese es el cambio, el antes y el después. Jesús hizo este examen por todos nosotros y puso nuestro nombre en el diploma. Para mí, personalmente, estoy hablando de mi persona, Ernesto, ese niño que nació en una iglesia que un día tuvo la necesidad de recibir al Señor como su Salvador. La mañana de la resurrección implica el momento en que todo ya ha sido cumplido para mí. Todo lo necesario para que yo pueda decir que soy salvo, que soy hijo de Dios, que estoy en paz con Dios, quedó resuelto en aquel instante. Porque Jesús dejó hecho todo lo necesario, dejó resuelto todo lo necesario y dejó satisfecho todo lo necesario para que yo pudiese apropiarme del perdón de los pecados y de la vida eterna. Y voy al último punto, el punto que yo he titulado decisión. Porque sí, eso está muy bien, eso es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros a veces vivimos de rentas, quiere decir, nos beneficiamos, que ya no es poco, de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero eso termina ahí. Nuestra relación con Dios, acabamos de decir que ha cambiado. Ahora estamos en paz de Dios. Estamos en paz con Dios, pero es una paz especial, porque hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Es una relación nueva, extraordinaria. Segunda de Corintios 5 dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya no eres el de antes. Nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Yo estoy convencido que el peor enemigo de un creyente es el miedo. En la vida tener miedo ya no es bueno, a veces es un mecanismo de defensa. Pero el peor enemigo de un creyente es el miedo. El miedo a lo que pensarán, el miedo a lo que nos dirán, el miedo a lo que nos harán. Y siempre buscamos un sitio, un entorno en el cual nos sentamos protegidos. La iglesia puede ser ese entorno. Pero vamos aún más allá. Cualquier puerta que haya abierta intentamos cerrarla, quedarnos bien seguros, protegidos, herméticos, sin asumir ningún riesgo, porque tenemos miedo. Fijaros, el día de resurrección, cuando llegó la noche, dice el Evangelio de Juan, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? Estaban escondidos, porque tenían miedo, un miedo humanamente hablando lógico, pero tenían miedo, necesitaban que allí apareciera Jesús y les diera su paz, paz a vosotros. ¿Sabéis lo que significó eso? Estas palabras de Jesús. ¿Qué impacto tuvieron en la vida de aquellos discípulos? El impacto que tuvieron es que dejaron el miedo a un lado y llevaron el Evangelio hasta lo último de la tierra, anunciando que en Jesús hay salvación, perdón de pecados y vida eterna.
La pregunta en esta mañana que quiero dejaros y que yo mismo me hago es ¿de qué manera el hecho de la resurrección de Cristo ha impactado tu vida? ¿Qué decisión has tomado a partir de que Dios te ha tomado como a su Hijo? Romanos 6, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¡Uy, qué palabra! La santificación. Tenemos miedo a la palabra santificación y como fin la vida eterna. Pero es que el propósito de Dios para tu vida es ese precisamente, no es otro. El propósito de Dios es que cada día te parezcas un poquito más al Señor Jesús. Que inviertas en mejorar tu vida, que sea un acto de voluntad. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes, cada palabra que das, cada acto que haces, que sea en la voluntad de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirad, cuando se escribió este texto, los espejos no son como los de ahora. Los espejos de ahora devuelven una imagen casi literal de lo que tienen delante. Pero antiguamente no, eran chapas de bronce, talladas a mano, con imperfecciones que se pulían y te veías en el reflejo y siempre devolvían una imagen distorsionada. Hoy nos reiríamos, nos daría gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estemos en este mundo, queridos, mientras estemos aquí con este cuerpo y con esta cara, no vamos a conseguir ser perfectos delante de Dios. No vamos a conseguir el nivel de santificación que sí tendremos cuando estemos en la gloria, pero en este mundo no va a ser así. Ahora, eso sirve muchas veces de argumento a algunos creyentes para vivir de una manera disoluta. Como no voy a conseguir ser mejor, pues bueno, me tengo que conformar con lo que hay. Es un error. Porque no vamos a conseguir ser perfectos en este mundo, pero sí podemos tomar la decisión de vivir como verdaderos hijos de Dios. Y verás, los hijos tenemos una cualidad, y es que no siempre agradamos a nuestro padre. Lo intentamos, ¿verdad? ¿Quién no intentó siempre hacer lo que sus padres le decían, ser obediente? Sabemos que hay edades más complicadas que otras. Y un padre siempre espera que su hijo por lo menos le escuche, aunque ya asume, porque él también fue hijo, que no siempre lo va a hacer. Pues el Señor con nosotros es igual, es nuestro Padre, es el mejor Padre que podemos tener. Y Él sabe que como hijos le vamos a defraudar y le vamos a fallar. Pero Él quiere ver en cada uno de nosotros una decisión firme de intentar vivir agradando en todo a nuestro Padre Celestial. Y cuando conseguimos eso, a pesar de los fracasos y de las caídas, cuando es nuestro deseo no quebrantar la voluntad de Dios en nuestras vidas, eso es santificación. No ser perfecto, sino vivir como un verdadero hijo de Dios. Veréis, y con esto concluyo, de alguna manera, el día de resurrección, cuando las mujeres llegaron a la tumba y la puerta estaba abierta y la tumba estaba vacía, de alguna forma a mí me gusta pensar que en esa mañana yo pude salir también de mi tumba personal, de un mundo de oscuridad, sin esperanza,
sin luz, sin alegría, sin gozo, sin amor fraternal, en donde eres uno más y tienes que pelear por la comida. Porque ese es el mundo que nosotros conocemos. Me gusta pensar que en la mañana de resurrección yo pude salir por aquella puerta de una vida de muerte y de oscuridad a la vida que Jesús me regaló, que es la vida de luz, la vida de paz y la vida de esperanza, sabiendo que mi futuro está garantizado por una palabra que es verdad. Pues quiera el Señor que en esta mañana podamos darle gracias por lo que Él hizo, porque su muerte en la cruz y su resurrección son el apoyo firme sobre el cual nosotros podemos confiar. Es la roca, como dice la canción que vamos a cantar a continuación, es la roca que me salva. Cuando todos te rechazan, cuando todo te va mal en la vida, cuando todo parece que va en contra de ti, el único que permanece firme sosteniendo tu vida, ese es Dios. Y a Él demos la gloria y las gracias en esta mañana. Os invito a que podamos cantar la canción que dice: yo voy a la roca que me salva.